Tomen su lugar, por favor, hermanas. Vamos a hacer oración por la palabra. Señor Dios Todopoderoso, ponemos en tus manos la vida de nuestro pastor Edgar, el cual tú vas a utilizar para transmitir tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu dirigiéndolo en todo momento, para que tu palabra pueda ser plasmada en nuestros corazones y ponerla en práctica en nuestro diario vivir, para honra y gloria de tu bendito nombre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Damos paso al pastor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches también allá en casita, a quienes nos están siguiendo en la transmisión. Este mes, en los días martes, se va a seguir considerando el tema de milagros, la segunda parte del tema de milagros. Y tenemos como cita principal lo que nos dice el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y eso es lo que vamos a considerar, ¿verdad? Conviene declarar las señales y los milagros que Dios ha hecho y ha hecho en nuestras vidas también. El día de hoy vamos a considerar en particular las aguas del río Jordán. Hubo algunos milagros realizados en este río. Quiero darles un contexto acerca del río Jordán. Es un río que nace al norte de Israel, específicamente al norte del mar de Galilea, muy cerca o casi a los pies del monte Hermón, y fluye hacia el sur y desemboca en el Mar Muerto. Este Mar Muerto es en realidad un lago salado, y pues no hay vida presente por tanta sal que contiene este lugar, y está a una altura de 430 bajo el nivel del mar, no sobre el nivel del mar, sino bajo el nivel del mar. Es decir, que en la tierra es el lugar más abajo, digamos, más abajo en todo el planeta, el lugar de tierra firme más abajo de todo el planeta. Está a 400 metros 30 debajo del nivel del mar. Tiene una longitud de aproximadamente 251 kilómetros, y desde que nace hasta que desemboca en el Mar Muerto hay una caída de casi 1 kilómetro, o sea, 950 metros. Casi 1 kilómetro desde que nace hasta que desemboca en el Mar Muerto. Entonces, por eso se dice que desciende. Este río desciende. Y de hecho, el nombre Jordán significa eso, descender. Es un río muy importante. Como muchos países, muchos territorios tienen un río importante, bueno, pues para Israel este es un río muy, muy importante. Dice algo que nos dice el libro de Josué, capítulo 3, versículo 15, que lo vamos a considerar, es que suele desbordarse, o al menos en épocas bíblicas, y la que vamos a considerar hoy, suele desbordarse por todas sus orillas, todo el tiempo de la siega. Es decir, hay una temporada, la temporada de siega, y dice, todo ese tiempo se desborda ese río. Es bueno en ese tiempo que haya mucha agua a tal punto que se desborde. Esto es importante resaltarlo porque sabemos lo que puede provocar una corriente de agua, que además estamos hablando que va en bajada, ¿verdad? Es muy fuerte, una corriente muy fuerte, pues es peligrosa. Puede llevarse a una persona y entonces esa persona morir, ¿sí? Como eventos importantes que sucedieron en este río, dos vamos a considerar el día de hoy.
Israel cruzó este río cuando entró a la tierra prometida. Lo vamos a considerar hoy. Otros eventos fueron el profeta Elías y el profeta Eliseo, que también atravesaron este río en seco. Naamán, el general sirio que tenía lepra y que le fue indicado, lávate 7 veces allí en el Jordán, y entonces sanó de su lepra. Y un evento muy importante, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado allí justamente en el río Jordán. Así que es un río, pues por demás importante para el pueblo de Israel. Pero bien, entrando un poquito al tema y a lo que aconteció en aquellos días en la vida de Josué, porque es lo que vamos a ver precisamente a Josué dirigiendo al pueblo y atravesando el río Jordán para llegar a la tierra prometida. No era una tarea fácil. De hecho, en el primer capítulo del libro de Josué, nos dice que después de la muerte de Moisés, Dios le habla a Josué y le dice, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Palabra de parte de Dios, indicaciones de parte de Dios que le dice, Josué, levántate y dirige a todo este pueblo y van a atravesar el río Jordán. Así dijo Dios, así le dijo a Josué. Quisiera el día de hoy resaltar precisamente la actitud de Josué entre la palabra de Dios y el milagro que Dios realiza. Hay un milagro y hay una palabra de parte de Dios anticipando lo que va a suceder e incluso dando instrucciones muy claras respecto a lo que se debe de realizar. ¿Y qué actitud toma Josué ante esto? Bueno, nosotros de entrada no dudamos del poder de Dios. Dios es todopoderoso para hacer lo que Él ha dispuesto a hacer. Dispuso llevar al pueblo a través de un mar también, el Mar Rojo, y se abrió el mar. Y atravesaron en seco. Dios lo había dicho y Dios lo hizo. Cumple su palabra. Para Dios no hay imposibles, esto lo sabemos. Así que no dudamos del poder de Dios para hacer milagros de este tamaño y mayores. Pero nos preguntamos, ¿cómo es nuestra fe cuando escuchamos acerca de los milagros de Dios? Y acerca de una palabra que Dios ha establecido, que ha dado. Y que el panorama pues no se ve muy alentador, que se ve difícil, ¿no? Que incluso se podrían decir algunos hasta imposible. Y sí, así sucedió en un tiempo pasado. Fueron 12 enviados, entre ellos iba Josué, y entonces llegan con noticias de que la tierra va a ser difícil, nos van a matar, nos ven como langostas, ¿verdad? Y Josué decía con el ánimo arriba, no, vamos, si Dios ha dicho, Dios entonces nos va a entregar esa tierra. Bueno, por causa de la incredulidad del pueblo, 40 años se quedan vagando en el desierto. Pero Josué, y lo vamos a ver, ¿verdad? Cómo actúa Josué, mantiene viva esa actitud, esa confianza en la palabra que Dios ha hablado. Josué le cree a Dios lo que Dios ha dicho. Y entonces por eso, por más difícil que parezca el asunto, Josué confía en el Señor. Así que por eso resaltaba la actitud de Josué. Bien, ahora notemos esto. Ya llegaron allí a ese lugar, están cerquita, el pueblo de Israel está cerquita de atravesar el río y se dan cuenta que el río es caudaloso, ¿sí? La corriente pues, es fuerte. Para una persona puede pasar, dos tal vez, y varones fuertes, ¿verdad? Pueden pasar. Pero el pueblo venía, hay mujeres, hay niños, hay ancianos, ¿verdad? Y hay una serie de cosas con las que es necesario atravesar. Y entonces la pregunta es, ¿qué pensaría Josué en ese momento? La vida de todo ese pueblo también estaba, pues de alguna manera él era responsable
de lo que pudiera acontecer. Y ante los hechos él podía decir, esto es difícil, Señor, ¿por qué nos mandaste en este momento, sobre todo en este momento que es cuando más peligroso es el río? Señor, ¿por qué no nos mandaste por otra ruta? De hecho, ellos sabían que no se podía, les habían impedido el paso por otra ruta y no se podía pasar. Muchos cuestionamientos se podría hacer. Sin embargo, Josué no hace eso. Josué tiene una actitud de confianza en el Señor. Hay indicaciones. Se dice, pasen por en medio del campamento y manden al pueblo diciendo, preparen comida, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Así que me gusta ver precisamente las acciones que realiza Josué, la actitud que tiene Josué ante esto. Porque Josué, estas palabras no son de alguien intimidado, no son de alguien temeroso, no son de alguien que esté dudando de Dios, si Dios los ayudará o no los ayudará, sino es alguien que ha creído lo que Dios le ha dicho. Y entonces les dice, de aquí a 3 días vamos a pasar el Jordán. Hasta este momento de la lectura que estoy haciendo, Josué no sabe exactamente cómo lo va a hacer. En un momento Dios se lo hace saber, pero él ya se está preparando con el pueblo y ya está dando la indicación. Prepárense, vamos a atravesar el Jordán, ¿no? Así que vemos la firmeza de Josué para dar indicaciones, ¿verdad? A pesar de que las circunstancias son adversas. Por eso mencionábamos que en este momento el río es muy caudaloso precisamente por la época. Así que el panorama se ve difícil. Pero llega el momento en que Dios le da las indicaciones a Josué. Y eso nos lleva al capítulo 3 del libro de Josué. Y en el versículo 7, Dios empieza a hablar con Josué y le dice, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Versículo 7. Versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararán en el Jordán. Así que en este momento ya le da indicaciones Dios a Josué y le dice, mira, vas a mandar a los sacerdotes que tomen el arca. Recordemos que solo los sacerdotes podían, ¿verdad?, llevar el arca, y ellos iban a tomar el arca, la iban a cargar e iban a atravesar ellos primero el río Jordán. Primero notemos pues la confianza de Josué para dar estas indicaciones. El primero que tiene que creer lo que Dios ha dicho es Josué. De otra manera no podría hablar firmemente, ¿verdad?, y decir al pueblo, esto es lo que va a hacer Dios. No le podría decir al pueblo, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. No lo puede decir si él no lo cree. Pero Josué lo había creído ya desde muchos años atrás. Josué evidentemente que había tenido una relación con Dios, no como la de Moisés evidentemente en ese momento, pero ahora Dios lo va a levantar. El asunto es que Josué no ha cambiado esa actitud, esa confianza que ha tenido en Dios siempre. Y por eso puede decirles estas palabras. Los primeros que necesitamos creer al Señor somos nosotros. Y solo de esa manera podremos transmitir. No podemos transmitir algo que nosotros no creemos. Se pueden repetir palabras, eso es cierto. Se pueden repetir palabras. Pero lo que hay en nuestro corazón solo será transmitido precisamente porque existe ahí, porque lo creemos. Y así es como le pasa a Josué. Josué en este momento no se va a enfrentar a un pueblo como la generación de Moisés, que enfrentó constante oposición muy fuerte. La enfrentó Moisés.
Josué no se va a enfrentar en este momento a esa oposición. Sí, hay ahí algunas palabras, pero no es la misma oposición que enfrentó Moisés. Sin embargo, con todo y eso, insisto en esto, Josué tenía que creerlo para transmitirlo así. Ahora, ya se lo transmite al pueblo, le tiene que decir ahora a los sacerdotes y decirles, miren, ustedes van a pasar primero. Y es necesario resaltar, el río evidentemente no es una playa. Hay playas en donde pues uno se introduce varios metros y apenas el agua llega a la cintura, ¿no? Varios metros y el agua a la cintura. El río, en realidad, poner un pie en el río significaba ya que el agua llegara a las rodillas o que llegara casi a la cintura, si no es que un poco más. ¿Sí? Atravesar el río significaba algo diferente en este sentido a lo que nos podríamos imaginar en una playa. Entonces imagínense los sacerdotes cargando el arca. Los sacerdotes tenían que confiar y tenían que creer también que Dios les iba a ayudar y que Dios iba a respaldar las palabras que le había dado a Josué, porque Josué le dijo que pasen los sacerdotes. Que pasen los sacerdotes. Y además se van a detener allí los sacerdotes hasta que todo el pueblo empiece a pasar. Entonces imagínense, los sacerdotes también tenían que creer las palabras de Dios, porque además creerlas los va a llevar a la acción. Creer los va a llevar a la acción. No nada más a transmitir un mensaje, sino también a la acción. Y lo mismo, podemos nosotros tomar este comentario, ¿verdad? No solamente creemos y transmitimos un mensaje, sino que nuestras vidas deben de estar llenas de acciones, de hechos que demuestran que nosotros creemos, le creemos a Dios, que realmente Dios ha venido a transformar nuestras vidas, que nos ha salvado y que ahora ha cambiado nuestro corazón, un corazón de piedra, y ha puesto un corazón de carne. Entonces, si nosotros lo creemos, vamos a vivir de manera diferente. Creer nos va a llevar a la acción. Estamos viendo el estudio de actos de fe los domingos, ¿verdad? Algunos. Y de eso se trata. Consiste en acciones que realizamos porque le creemos a Dios. Estamos viendo a Abraham y la vida de Abraham, pues sin duda está llena de decisiones en donde nosotros podemos ver, le creyó a Dios, y así también lo dice la palabra, lo confirma, le creyó a Dios. Bueno, pues al poder considerar esto, es importante que nosotros le podamos creer a Dios, ¿sí? Que Dios puede obrar, de eso no hay duda. Aquí la pregunta es nuestra actitud entre la palabra y el milagro de Dios, entre lo que Dios ha hablado a nuestras vidas y nuestras acciones que nos van a llevar precisamente a ver la obra de Dios en nosotros. Así que le dice el Señor, tú pues vas a mandar a los sacerdotes que lleven el arca del pacto y les vas a decir, cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasarán en el Jordán, ¿verdad? Dice, y Josué así lo dijo a los hijos de Israel, acérquense y escuchen las palabras de Dios. Ahora miren lo que va a mencionar el Señor a continuación. El versículo 10 del capítulo 3 de Josué dice así: y añadió Josué, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que Él echará de delante de ustedes al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Decíamos al principio, conviene que yo declare las señales y milagros. Señales y milagros. ¿Por qué Dios quiere llevar a Israel a vivir este milagro? ¿Por qué Dios, y podemos saberlo intencionalmente, los ha llevado a atravesar el río en el momento, podríamos decirlo así, menos oportuno? Cuando más caudaloso es el río, cuando más difícil es la circunstancia, cuando más peligro hay, cuando el camino más cerrado se ve,
¿por qué Dios lleva al pueblo a ese momento? ¿Y por qué así nos pasa también a nosotros? Podremos preguntarnos. Porque nos ha pasado. Y dice, es que en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes. ¿Para qué lo hace Dios? Para que conozcan a Dios en medio de los milagros. Y no podríamos apreciar en toda su magnitud el milagro si no fuera en un momento de verdaderos aprietos. Precisamente en la posición en la que se encuentra en este momento Josué, para poder atravesar el río. Un momento de verdaderos aprietos, para que puedan entonces ver el poder de Dios y ver y apreciar precisamente lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque además la historia no termina allí, porque Dios va más allá, porque Dios tiene planes que van más allá, porque más adelante Dios va a echar de delante de ustedes a los pueblos que están aquí, al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, gergeseo, amorreo, jebuseo, porque Dios los va a echar. ¿Para qué necesitan ver el milagro de Dios? Bueno, para creer y conocer a Dios, para conocer a ese Dios todopoderoso. Nosotros lo podemos leer acá en nuestras Biblias y lo podemos creer también. Pero la verdad es que sí necesitamos momentos así, adversos, para ver a Dios obrando en nuestras vidas. Y los que hemos tenido momentos así adversos podemos decir sí y compartir con otros, sí, verdaderamente Dios obra milagros. Verdaderamente Dios está allí presente, aun cuando nosotros pensemos que no, sí está presente. Y para nosotros se nos puede hacer mucho tiempo o muy largo, pero Dios está presente. Y además también Dios nos deja ver algo más. Y yo insisto en esto, tiene más que ver con la voluntad y el propósito de Dios que con nosotros en realidad. El milagro que Dios va a hacer tiene que ver con lo que Dios ya ha destinado para su pueblo Israel y llevarlo a la tierra prometida. Y saben que nosotros, como hijos de Dios, también tenemos una tierra prometida. Y lo que haga Dios, las circunstancias por las que nos lleve y por más adversas que se vean, son precisamente para darnos el fin que esperamos. Para darnos el fin que esperamos. Porque todos los aquí presentes esperamos ese mismo fin. Amén. ¿Cuál es ese fin? La eternidad allá con el Señor. Ver cara a cara a nuestro Dios. Estar en la presencia de Dios. Es algo real. No solo una bonita historia. No es una historia conmovedora solamente. Es algo real. Y es algo que debemos de tener presente todos los días de nuestra vida. Aun cuando esos sean los días más oscuros que podamos estar viviendo. Y delante de esos días saber que Dios tiene un propósito. Y muchas veces somos llevados por ese camino porque Dios nos quiere mostrar su poder y quiere cumplir su propósito en nosotros. El Señor cumplirá su propósito en mí, dice la palabra. ¿No es así? El Señor lo va a cumplir, aunque signifique atravesar el peligroso río Jordán. Aunque eso signifique, pero Dios está con nosotros. Y cada uno creo que meditamos y podemos identificar cuál es nuestro propio río Jordán. Cuál es el río que cada uno de nosotros nos toca atravesar. Bien, van a avanzar los sacerdotes, insisto en esto, que ellos también debían de haber creído, debían de haber puesto fe en el asunto, porque se van a sumergir en el agua. A ellos sí les va a dar el agua, a ellos sí les va a mover el agua. Mientras van entrando, los demás van a pasar en seco, pero ellos mientras van entrando les va a tocar. Y dice
en el versículo 14 del capítulo 3 de Josué. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de la Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Nos está explicando entonces cómo sucedió ese milagro. Entran los sacerdotes, ellos sí se mojan los pies. Entran los sacerdotes y ya entendemos por qué dice de arriba, ¿no? Las aguas que venían de arriba, entonces se detuvieron, y las que continuaron, bueno, se perdieron, avanzaron hacia el mar salado, y ahí el terreno ya estuvo seco. El terreno estuvo seco para que pudiera pasar entonces el pueblo. Dice al final del versículo 16, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Finalmente el pueblo ya pasó. Versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Dios estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Las aguas detenidas entonces, después de haberse mojado, finalmente pasa el agua y todo está en seco, y atraviesan. Los sacerdotes esperando allí, ¿verdad?, cargando el arca y esperando hasta que atravesara todo el pueblo de Israel, y atraviesan el Jordán. Entonces el milagro sucedió tal y como Dios le había dicho. Tal y como Dios le había dicho a Josué. Josué escuchó a Dios y le creyó. Obedeció dando las indicaciones correspondientes, dirigiendo al pueblo a hacer lo que Dios había dicho. A los sacerdotes les dice con claridad todo lo que Dios ha dicho. Y se cumple entonces el propósito de Dios. Ahora el pueblo ya está del otro lado. Ya está del otro lado. Y sabemos lo que sigue. Lo que sigue es Jericó. Está por delante Jericó. En este momento ya vieron a un Dios que les responde y que hace milagros, pues que podrían decir esto es imposible. Pues sí, por eso es un milagro, ¿no? Por eso es un milagro. Esto es imposible. Traten de dividir el agua. Y ahorita vamos a ver a unos que sí le hicieron así, ¿verdad? Y que se divide el agua. Bueno, porque para Dios no hay nada imposible. Nosotros le creemos y nos disponemos a hacer lo que Dios nos ha dicho. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado, hermanos, en los estudios y en las predicaciones? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos sido conscientes de que Dios sí está hablando a mi corazón a través del mensaje? Dios sí está hablando a mi vida a través del mensaje. Pero mi actitud, ¿verdad?, ante lo que Dios está hablando no es la misma que la de Josué. Mi actitud es como dudosa, mi actitud es de apatía, mi actitud es hasta de cobardía. No es así la actitud que tiene Josué. No es así la actitud de Josué. Alguien que le creyó a Dios y que se nota en la forma en la que habla, cómo está confiado en el Señor. Pues más o menos de manera similar podemos ver a Elías y a Eliseo, que ellos también atravesaron este río en seco. Miren lo que dice allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Seguramente lo estaremos viendo durante el estudio de Reyes, pero vamos a ver estos pasajes. Son 3 versículos. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos 7 y 8, dicen así. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos 2 se pararon junto al Jordán.
Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Y dice, entonces agarra el manto Elías, ¿verdad? Y le da un golpe a las aguas. Y sucede lo mismo, ¿verdad? Sucede lo mismo. Y atraviesan, ¿verdad? Atraviesan. Se apartan las aguas a uno y al otro lado. Y me llama la atención que siempre dice, cuando este milagro sucede, incluso también pasó en el Mar Rojo, pasan por lo seco. No es un terreno lodoso, sino que pasan por lo seco. Pasar por un terreno lodoso incluso hubiera sido más difícil atravesarlo. Se iban a empantanar allí. Y dice que pasan por lo seco. No solamente se dividen las aguas, sino, imagínense, uno, bueno, está bien, ya me imagino que se hayan dividido las aguas, pero allí abajo debe estar todo lodoso, ¿no? Está seco, de tal manera que pueden atravesar. Así le pasó. Y también Eliseo, versículo 14, en ese mismo capítulo, dice, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, otra vez golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Ambos varones llamados por Dios, usados por Dios como instrumento en sus manos para ser profetas, para dar mensajes a los reyes, sin duda, mensajes al pueblo. Y dentro de todo esto, pues hubo un momento en el que había que atravesar. Hubo un momento en el que había que atravesar. Y para poder cumplir la misión, atravesaron y pudieron pasar por lo seco, porque Dios obró este milagro en ellos. Bueno, pues la verdad es que nosotros tenemos palabra de parte de Dios. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo 21, versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan con fe en la oración, lo recibirán. Mateo 11, 23. En verdad les digo que si alguien le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Juan 11, 40. Jesús les dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Marcos 9, 23. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, Rabí, que recobré la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. En todos estos pasajes vemos las palabras de nuestro Señor Jesús respondiendo en relación a la fe y viendo un resultado en base a eso. Hablábamos nosotros de que tiene mucho más que ver con el propósito de Dios y el plan de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos mucha palabra de Dios, mucha enseñanza de parte de Dios para seguir caminando, para seguir ordenando nuestros pasos, buscando agradar a nuestro Señor en todas las cosas y la certeza de que Dios está allí en medio de eso. Termino con Hebreos 11, 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y ya vimos a Josué. Dios recompensa a los que le buscan. Dios recompensa a los que le creen. Nosotros, hermanos, hemos visto milagros y los hemos compartido, ¿verdad? ¿Y cómo nos sentimos cuando compartimos un milagro? De entrada nosotros ya estábamos sorprendidos por la obra que Dios hizo en nosotros. Y eso nos da alegría para compartir también a otros. Y entonces, quien apenas está conociendo a Dios, escucha y ve y está escuchando
acerca de los mensajes y hermanos que dicen que Dios ha estado obrando milagros. ¿Será cierto? Y entonces Dios empieza también a obrar en ellos. Y así Dios sigue obrando de milagro en nuestras vidas. Y hay de todo tipo de milagros. Muchas veces buscamos los que tienen que ver con alguna enfermedad, los que tienen que ver con sacarnos de un aprieto, de algún apuro. Pero hay otros milagros que a lo mejor estamos tan acostumbrados a ellos que los llegamos a apreciar menos. Pero Dios sigue obrando milagros en nosotros. Ver a nuestras familias, ver a nuestros seres queridos, ¿verdad?, por quienes hemos orado y que en un momento vamos a estar orando por ellos. Milagros de parte de Dios. Nosotros somos un milagro. Teníamos un corazón de piedra y Dios lo cambió por un corazón de carne. Somos un milagro nosotros mismos de Dios. Así que nos alegramos por eso, confiamos en el Señor, le hemos entregado nuestra vida y así caminemos, confiados en el Señor. Cerremos nuestros ojos y hagamos una oración antes de dejar el lugar a nuestras hermanas que nos dirigirán en oración. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por recordarnos que tú eres un Dios de milagros. Gracias por dejarnos ver a través de la vida de Josué y la vida del pueblo de Israel, que tú obras milagros de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos, pero que en muchas ocasiones nosotros estamos allí en medio de tu obra y somos testigos, presenciamos esos milagros en nuestra vida, en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor, y nos sorprendemos y nos alegramos, pero Señor, también nos afirmas más y más a través de todas estas cosas. Nos da alegría, Señor, nos maravillamos, pero en todo esto, Señor, también hay algo que reflexionar cada uno de nosotros. Si nuestra fe permanece firme ante las circunstancias adversas, si nuestra fe es constante, aún por más difícil que se vea el panorama, Señor, que tengamos esto siempre presente en nuestras mentes para no flaquear, para no rendirnos, Señor, y entonces seguir adelante en ese caminar tomados de tu mano. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a tener nuestro tiempo de oración.